Queremos comenzar el programa con un amigo, con el fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, a quien le agradecemos su presencia. Qué tema, ¿no? ¿Qué circunstancias estamos viviendo los rosarinos? Claro, creo. Primero que nada, muchísimas gracias a vos, Marcelo, por invitarme. Y sí, es un tema más que preocupante y como hablábamos contigo por radio el otro día, no es una satisfacción ni mucho menos, pero sí lo que podemos decir que no es un problema exclusivamente de la provincia de Santa Fe y exclusivamente de Rosario. El tema ha crecido en toda la República Argentina y lo que pasa es que en Rosario, como decíamos, se impone muy de manifiesto esta problemática porque ha traído una ola de violencia muy importante y ha generado una cantidad de homicidios que ha hecho que en menos de 2 años prácticamente más que duplicáramos la tasa en ese sentido. Guillermo, se anticipaba años atrás que Rosario en ese momento era digamos, de pasaje, ¿no?, de la droga, y que en un momento Rosario iba a ser, digamos, un ente importante para la distribución, ¿no? No se tomó en cuenta esas declaraciones, nos quedamos, el negocio es muy grande para que permitiera ingresar. ¿Qué pasó? Claro, yo creo que ahí ha estado un poco el tema. Desgraciadamente no se dimensionó tal vez adecuadamente lo que podía pasar. Vos lo definiste perfecto cuando dijiste Rosario, como todas las ciudades, porque, a ver, el tema del consumo de droga es mundial y por supuesto también es un tema que lo tenemos en Rosario, y lo que yo siempre digo, que las diferencias a veces están dadas que en ciertos sectores o en ciertas clases sociales consumen paco y entonces se terminan muriendo jóvenes porque le vuela el cerebro. Y en otros sectores o en otras clases sociales, a lo mejor el acceso que tienen es a una mejor calidad y en consecuencia les permite vivir muchísimos más años o tener secuelas a muy largo tiempo. O sea, fijado eso, que el problema de la droga, del consumo de droga, es un tema que no se va a poder evitar y que viene de antaño, acá lo que pasó, y que es lo que vos estás diciendo, fue que no hubo la previsión de que el crecimiento también de Rosario en todo sentido, no te olvides, y eso sí es positivo, que Rosario hace más o menos unos 20 años y no más de eso empezó a vivir de frente al río y no de espaldas al río. Sí. Entonces todo eso fue creciendo, tenemos una ciudad con una base cultural hermosa, de espectáculo, de teatro, pero también, ¿qué pasó? Fue permitiendo que eso que empezó siendo a lo mejor un mayor consumo, porque hubo también un mayor poder adquisitivo, en algún momento generara que alguien se dio cuenta de que acá no era necesario solamente vender, sino que también se podía comercializar. Y ahí se empezaron a radicar. Un ejemplo que es muy patente, Marcelo, fue cuando ocurrió ese hecho que vinieron de San Nicolás e hicieron un procedimiento en La Granada, donde se secuestraron casi 2 kilos de cocaína, etcétera, y que generó un malestar, porque como que habían venido, lo que sea. Yo viajé a San Nicolás, hablé con el fiscal general, hablé con la gente de la fiscalía. San Nicolás, no te olvides que tiene ratificada la ley nacional, provincia de Buenos Aires, tiene ratificada la ley nacional y ellos trabajan específicamente sobre el tema droga, a diferencia de nosotros, que es netamente federal porque Santa Fe no ha suscrito. Entonces cuando entro a hablar me dice, mire doctor, acá es muy sencillo. Acá nosotros, a partir de una persona que comercializa en San Nicolás, empezamos a hacer unas escuchas, hizo la intervención, a partir de ahí se fue estableciendo que ese tenía vinculación con uno de Ramallo, a su vez el de Ramallo tenía vinculación con uno de Varadero, pero resulta que después empezamos a ver que el mayorista, o sea, el que proveía a todos, estaba en Rosario y concretamente en ese lugar donde hizo ese allanamiento. Guillermo, si bien el tema narco es jurisdicción nacional, la provincia está trabajando también en forma conjunta, existe una interna, ¿qué hay que mejorar en ese sentido? Bueno, vamos a dividir en este sentido. La provincia de Santa Fe tiene lo que se llama la división de drogas peligrosas, es decir, que tiene un cuerpo dentro de su policía provincial que trabaja específicamente con la justicia federal. ¿Por qué? Porque aparte no te olvides que los organismos nacionales que tendrían que trabajar con la justicia federal, llámese Policía Federal, llámese Gendarmería, Prefectura y la PSA, o sea, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no tienen en Rosario fuerzas tan grandes, o sea, destacamentos tan importantes como para trabajar a lo mejor en gran escala con su propia gente. Sin prejuicio que
por supuesto, cuando hacen tareas de investigación, o sea, de análisis criminal, etcétera, como lo habrás visto cuando se hizo el procedimiento de lo de Delfín Zacarías, trajeron gente de las fuerzas de distintas partes del país para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? La Policía Provincial tiene una sección específica que trabaja con la Justicia Federal. Ahora, eso no quita que a partir de hechos puntuales que hubo y cuyo detonante se produjo exactamente el 26 de mayo, que fue el homicidio del pájaro cantero, y en base a una causa que estaba trabajando el doctor Juan Carlos Viena, juez de instrucción de la Cuarta, donde se estaba investigando el homicidio del llamado Fantasmita Paz, y donde se determinó que había una organización delictual que estaba detrás de eso, se empezaron a hacer una serie de allanamientos en búsqueda de esclarecer ese homicidio y que fue dando como resultado la existencia de una asociación ilícita que tiene vinculación con la droga. Eso no se puede discutir y por eso ha tomado también intervención la Justicia Federal en lo que hace a droga específicamente, pero que nosotros seguimos trabajando en cuanto a la asociación ilícita, los homicidios, donde muchos de ellos han sido cometidos por personas en base a promesa remuneratoria, donde hay otros que han sido los que han encargado el homicidio, el secuestro de armas y toda una serie de organizaciones paralelas que a su vez ha quedado de manifiesto el poder económico con todo lo que se ha ido descubriendo, de que hasta el día de hoy se llevan secuestrados más de 30 o 40 vehículos de alta gama, las propiedades que vos habrás visto, Marcelo, y que todos tuvimos oportunidad de ver, algunas de ellas dentro de la misma zona periférica, o sea, en la Granada, donde vivían, que realmente llamaban la atención, porque si bien externamente ya llamaban la atención por lo modesto que es el barrio, bueno, ya cuando entrabas a las viviendas realmente eran de un lujo accesible únicamente a personas con mucho poder adquisitivo y comparable con viviendas de barrios residenciales. Doctor, si bien es cierto, los canteros no son los únicos que trabajan en el tema narcotráfico, esto es una realidad, pero han tenido un apoyo importante, ¿no? Porque para armar ese imperio que hoy se está descubriendo, han tenido apoyo político, jurídico y obviamente de la policía. Mira, a nivel de la policía te puedo decir que se ha descubierto de que ha habido gente que indudablemente le ha prestado ese apoyo, como se ha plasmado en el hecho de la cantidad de policías que fueron detenidos, algunos todavía permanecen detenidos, otros no es que han sido, algunos sí, han sido desafectados de la causa, pero otros siguen afectados de la causa, lo que pasa es que por el delito que se les ha enrostrado, ha permitido que mantengan el estado de libertad sin prejuicio de que se sigue la causa contra los mismos. Lo que pasa es que eso que ha pasado con la policía, que tampoco es un patrimonio, y esto es importante aclararlo, no es un patrimonio exclusivo de la provincia de Santa Fe, porque corrupción hay en todas partes del mundo. En provincia de Buenos Aires es terrible. No hablemos de provincia de Buenos Aires, que hasta tuvo que crear lo que se llamó, te acordás en su momento, la nueva bonaerense, porque ya la otra la consideraban era incontrolable. Incontrolable. Córdoba mismo, vinculado con este tema de drogas, hace poco tuvo que descabezar toda su cúpula vinculado con el tema de drogas. Pero ¿qué pasa? Acá en la provincia de Santa Fe, la policía tuvo un momento, yo creo que hoy se está afortunadamente revirtiendo eso, donde tomó una autonomía que fue para mí muy lamentable la consecuencia que generó. ¿En qué sentido? La policía es un órgano estructurado verticalmente, donde tiene bien clarito la estructura que tiene que responder a su cabeza y a los que van en, digamos, una pirámide, justamente, donde hay una cabeza claramente definida, que es el jefe de policía de provincia, con más las autoridades políticas del ministerio, y donde se perdió ese mando en alguna medida, y la policía tomó una autonomía que para mí generó todo este tipo de cosas. Yo te lo defino en este sentido. La policía es como si vos agarraras un tablero de ajedrez, donde en el tablero de ajedrez cada pieza tiene su forma de moverse en el tablero. El peón, todos sabemos, se mueve para los costados, la torre avanza siempre en líneas verticales o transversales, y de golpe, ¿qué pasó? Que el peón se sintió rey y quiso comer como rey, el caballo se sintió reina, el alfil se vio de golpe que no tenía poder y el rey peor todavía, y en consecuencia ahí se perdió hasta la verticalidad en lo que hace al contralor de sobre qué o qué cosas se podía la policía dar algún tipo de caída. Y desgraciadamente, nos guste o no nos guste, todos sabemos que el tema de la droga es un camino sin retorno, incluso para aquellos que están en la función pública y se meten en eso. ¿Por qué? Porque son inversiones
económicas importantes, donde justamente el dinero nunca te va a faltar, pero la lealtad y la posibilidad la lealtad tiene que ser a muerte y la posibilidad de abrirte prácticamente es muy limitada. Sí, además en lo social es difícil combatirla porque hoy un joven de 15, 16, 19 años, 300 pesos por día para hacer un delivery, en un trabajo formal es imposible que lo gane. Entonces con ese incentivo, donde un chico de 19 años tiene 300 pesos en su bolsillo para poder salir con sus amigos y demás, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo le decía? Anda a trabajar de empleado público ganando menos de la mitad de lo que gana siendo repartidor de droga. Has metido, Marcelo, el dedo justamente en uno de los temas más complejos, efectivamente. Desgraciadamente todo este tipo de desmanejo llevó al crecimiento de esta organización. Este crecimiento de organizaciones ha hecho que hoy en la ciudad de Rosario tengamos kioscos de drogas en todas partes. Esos kioscos de drogas justamente son atendidos por pibes, ¿por qué? Son mocosos prácticamente porque no son tontos justamente los que organizan estas acciones ilegales, porque saben que esos chicos no son punibles, o si son punibles van por el régimen de menores, a su vez tienen soldaditos armados. ¿Y qué pasa? Que vos lo describiste perfecto. Esos chicos que carecen de contención familiar, que no tienen educación, que no tienen las condiciones mínimas, de golpe se encuentran que a lo mejor ellos están ganando más que a lo mejor lo que gana el padre honestamente trabajando de peón de albañil. Entonces, ¿cómo le haces entender a un pibe de 16, 17, 18 años, 15 años, que la lógica indica que tiene que ir a educarse, que tiene que ir al colegio, que tiene que practicar una actividad deportiva cuando el pibe se siente que Gardel y le pera junto? Como vos dijiste, con 300 pesos, que labure 20 días, son 6.000 pesos en el bolsillo. Un arma, acceso a la posibilidad de droga y que no le va a faltar una piba para poder. Entonces, yo creo que acá esto implica, y de corto en eso, implica, Marcelo, que vamos a tener que también trabajar muchísimo, que creo que la municipalidad lo está tratando de hacer. Yo he tenido oportunidad de hablar con la intendenta y lo están haciendo, volver a trabajar para la inserción social en el barrio. Es decir, que el chico juegue al fútbol, que vaya a un deporte, que vaya al colegio, y bueno, y ver cómo también buscar de suplir ese tema de la plata, que claro, cuando vos le tomaste el gustito, se hace difícil. Es difícil. Y por último, ¿hay salida? Porque la gente común que nos escucha, nos miran por televisión, que por ahí no entiende que hay policías involucrados, donde en el cual nosotros reivindicamos a la institución policial, no toda la policía es corrupta, obviamente, ¿no? Esa persona que nos escucha, que dice, ¿hay salida, hay solución a todo esto? Mira, Marcelo, yo soy optimista, y no un optimista por ser optimista. Yo estoy viendo que hay una gran preocupación en el gobierno provincial. O sea, he tenido oportunidad de escuchar al ministro de Seguridad, al secretario de Seguridad, al gobernador, al ministro de Gobierno, que te lo plantean, que ellos mismos se dan cuenta, pero indudablemente va a llevar tiempo. Cuando vos tenés ya una policía que se ha desmadrado, va a llevar tiempo volverla al cauce. Pero yo creo que no es irrecuperable. O sea, lo que va a exigir es volver a que se tomen las riendas, es decir, que alguien realmente ejercite la autoridad, una autoridad que no es solamente aplicar castigos, sino demostrar conocimiento sobre los temas, saber conducir y ser una persona con antecedentes de honorabilidad absolutos. Y a partir de ahí, yo creo que cuando encima se ha sumado todo este tipo de acciones que demuestran de que la impunidad no se va a permitir, creo que a partir de ahí, con mejores remuneraciones, con mejor capacitación, con mejor acceso también de la policía a medios de investigación, podemos avanzar. La corrupción nunca se va a terminar porque no se termina ni en los políticos, ni en los jueces, ni en los policías, desgraciadamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo te doy un ejemplo muy clarito. Yo tuve oportunidad de ver cómo se forma la gente de la DEA en Estados Unidos. Hay agentes encubiertos de la DEA que ganan lo que gana un juez, o sea, una muy buena remuneración. Entonces vos decís, claro, si un tipo gana 40, 50 mil pesos, a la miércoles, vos decís, este tipo es incorruptible. Vos le preguntás y te dicen, no, sí, tenemos gente en la policía, tenemos un 3%, 4% de corrupción. Pero ¿cuál es el tema, Marcelo? Que cuando vos los tenés muy bien remunerados, si vos estás bien remunerado, yo estoy bien remunerado, aquel está bien remunerado, todos tenemos un estándar de vida medianamente bueno, con acceso a educación buena para nuestros hijos, con tener nuestra casa, tener nuestros autos.
Entonces, ¿sabés lo que ellos te dicen? Primero, no lo compran con 2 pesos. Tenés que comprarlo con mucha plata. Que el problema es que nos pasa acá. Acá te lo compran con 2 pesos. Allá lo tenés que comprar con mucha plata. Y ponele que comprás alguno, porque siempre hay alguno que se tienta. ¿Qué pasa? Somos humanos. Y a la corta, el tipo levanta la cabeza más alto que el resto. Entonces, vos tenés tu lindo auto, yo tengo mi lindo auto. Vos tenés tu linda casa y yo tengo mi linda casa. Pero si de golpe vos tenés un hermoso auto Peugeot, por decirte una cosa, y yo aparezco con un Audi, ya les llama la atención. Si vos tenés un hermoso departamento en un lindo lugar y yo de golpe me compro un piso con vista al río en una torre, les llama la atención. Entonces, lo investiguen. Si le pueden determinar de dónde viene el origen de todo eso y lo vinculan, lo someten al proceso, etc. Y si no, el solo hecho de haberle perdido la confianza, le dan una linda palmada y le dicen, flaco, hasta acá llegaste, andate antes que las consecuencias sean distintas. Yo creo que hay que trabajar sobre eso y hay que tener fe, pero esto es una cosa que no es solo de la provincia, esto tiene que haber una acción mancomunada de toda la nación, de todas las provincias y con un interés claro. Yo creo que los llamados que ha hecho la Iglesia, los llamados que ha hecho la Corte no pueden ser dejados de oír. Después cada uno dará su respuesta política para tratar de sacarse el sayo y pasárselo a otro, pero en tanto y en cuanto todos trabajen mancomunadamente, yo creo que por lo menos podemos volver esto a encauzarlo y volver a tener índices que no nos generen la locura que nos está generando de la inseguridad y el peligro. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, perdón, al contrario que hablé tanto, Marcelo, disculpame. No, gracias por favor. A vos. Continuamos en Santa Fe y la Santa Fe, la provincia, aquí en el canal 2 de TV Regional.